Es el momento, amigos, del Tribunal de la Tarde de nuestra audiencia. Como le prometimos al inicio de nuestro espacio, nos acompaña Manuel Cruz, politólogo. Buenas tardes, licenciado Manuel. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Súper bien, gracias a Dios. De verdad que nos honra su presencia en este espacio. Gracias. Estuvimos El placer es mío. investigando, siempre lo hacemos cuando vamos a compartir una entrevista con un invitado. Y el pronóstico que traigo es que usted pues saldrá suelto de esta audiencia sin ningún tipo de cargos. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque nadie le gusta, te invitamos a un tribunal, espérame. Pero hablemos de entrada, este hecho cuya información circuló al mundo de manera inmediata, la muerte de la segunda figura más importante en términos políticos, y no solamente en términos políticos, sino lo que representaba su figura para el pueblo de Irán, Soleimán. ¿Cuáles serían los efectos, amén de ya el elevado precio del combustible, que tendría en la geopolítica a nivel internacional? Bueno, decir antes que nada que el general Qasem Soleimani, ¿verdad?, era, como ustedes señalan, una figura importantísima de ese entramado, de esa estructura política, digamos que una gerontocracia, ¿verdad?, un gobierno encabezado fundamentalmente por gente mayores. Allí este señor evidentemente tenía un gran poder, su propio velorio, ¿verdad?, así lo dejó establecido, una cosa increíble lo que pasó en este velorio. Pero poca gente sabe quién es este señor o sabía quién es este señor. Es bueno resaltar que el año pasado, en junio del año pasado, Irán le derribó un dron a Estados Unidos que estaba a 10.000 pies de altura. Un dron, ¿verdad?, que estaba atravesando el espacio aéreo sin permiso de Irán, y fue precisamente este señor quien tumbó ese dron. Sin permiso. Claro. Se estuvieron violando el espacio aéreo de Irán. Estados Unidos violando el espacio aéreo de Irán. Inclusive el dron estaba disfrazado porque había un avión comercial que estaba pasando en ese momento y el dron lo colocaron exactamente arriba del avión. Irán tiene una tecnología militar tan importante que pudo derribar este dron sin afectar el avión, ¿verdad?, que estaba atravesando de manera ordinaria. Entonces, este señor, que era jefe, ¿verdad?, comandante en jefe de las fuerzas Quds, es una fuerza militar, una fuerza élite, que pertenece al ejército regular de Irán, pero que no trabaja en Irán. Hace, para que la gente me entienda, el mismo trabajo en Medio Oriente que hace la CIA en el mundo. O sea, ese es el trabajo sucio, digamos, ¿verdad?, de Irán, porque Irán tiene la condición de ser una potencia regional. Entonces, este acontecimiento, evidentemente, ya todos sabemos lo que ha estado pasando, vuelve de alguna forma a echarle leña al fuego a un conflicto que tiene casi 70 años, ¿verdad?, que data de 1953, cuando Estados Unidos, conjuntamente con Gran Bretaña, pues propiciaron un golpe de Estado para derrocar a un primer ministro que había sido elegido democráticamente en Irán. Y entonces, a partir de ese momento, se impuso al Shah de Irán, ¿verdad?, al Reza Pahlavi. Vino una luna de miel, un amor que duró casi 3 décadas, hasta 1979, y de ahí entonces los conflictos que vemos en la actualidad es que se desprende. Pues, ¿qué pasa? Irán, como ya decía, no es cualquier país. Irán tiene la particularidad de ser la cuarta reserva de petróleo de todo el planeta Tierra. Y también es la segunda reserva de gas natural también del planeta. Pero su ubicación geográfica, ¿verdad?, es importantísima para la geopolítica porque comparte el control del estrecho de Hormuz, que es el estrecho más importante del mundo, aunque poca gente lo conoce. Lo comparte con Omán y también con los Emiratos Árabes Unidos, pero regularmente en la praxis, quien tiene el control de ese estrecho es Irán. ¿De qué estamos hablando? Para que la gente entienda ese estrecho. Por ahí pasan todos los días el 35% de todo el petróleo que se transporta de manera marítima. ¿Qué significa el 22% de todo el petróleo que utiliza el planeta Tierra diariamente? Entonces, ya ha amenazado Irán con boicotear el mecanismo regular, ¿verdad?, la función regular de los barcos que atraviesan allí, de este estrecho, pero por eso subió de manera tan exorbitante y repentina el barril de petróleo, gracias a Dios, con el anuncio de Donald Trump ayer, que la gente estaba esperando, que por sus características pensaba que le iba a echar leña al fuego. Pero, gracias a Dios, ¿verdad?, para la gente sensata que está aspirando a la paz del mundo, pues digamos que de alguna forma le echó un vaso de agua fría a esa llama, ¿verdad? Y entonces, automáticamente ya hoy amaneció 4.79 más bajo el barril de petróleo,
Y es entendible. Ustedes saben que tanto la política como la economía Sí. fundamentalmente se alimenta de la confianza. Entonces, en un escenario donde hay un desconcierto, una incertidumbre, es entendible que suba el barril de petróleo. Se llegó a pensar, y sobre esto pues quiero su opinión, la comparta con el público, que la decisión pues de este ataque de los Estados Unidos para pues terminar con la vida de este importante militar y figura política de Irak, porque también es una figura del poder, estaba relacionada con la crisis que vive Donald Trump, fundamentalmente con su imagen, con esto de la posibilidad ya del juicio político, y con esto pues se buscaba pues el apoyo de ese sector conservador de los Estados Unidos, tipo Bush, que en un momento pues le resultó pues demostrarle al pueblo norteamericano que él era el hombre fuerte, el hombre que garantizaba la seguridad de este gran país. Su opinión al respecto. Miren, casualmente en el día de hoy, ¿verdad? Yo he publicado un artículo que detalla ampliamente, un artículo titulado Irán y Estados Unidos, historia geopolítica y conflictos. Y uno de los elementos que yo destaco en ese artículo es precisamente la parte que tiene que ver de generación de conflictos como arma de articulación política. Es bueno que ustedes sepan que mucha gente sí ha entendido que esto es una distracción, primero por el tema del impeachment, ¿verdad? Que ha maltratado considerablemente la imagen de Donald Trump, prácticamente lo ha colocado en un empate técnico con Joe Biden, ¿verdad? Su más cercano competidor, aunque yo pienso que él no necesitaba eso para el tema electoral, porque pienso que él va a salir muy fortalecido de ese impeachment. Ustedes saben que él tiene mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Pero sí, debo decir que la generación de conflictos, invasiones, guerras, siempre ha estado presente como arma electoral, sobre todo en busca de reelección. No es un proceso nuevo, sobre todo de candidatos republicanos. Es bueno que ustedes sepan que el primero que implementó esto fue el presidente William McKinley, ¿verdad?, en el año 1898. Pues llevó el acorazado Maine, lo puso en aguas cubanas, ya está probado que ellos mismos explotaron este acorazado, se lo pegaron a España y le declararon la guerra a España, en un proceso en el que estaba en reelección. Lo propio hizo Teddy Roosevelt en 1903, generó un conflicto en la Gran Colombia que dividió a Panamá y Colombia y se apoderó de la zona del canal. Woodrow Wilson, buscando la reelección, pues invadió a República Dominicana y también Haití. Lo propio hizo, ¿verdad?, el famoso Franklin Delano Roosevelt. Estados Unidos sabía 2 días antes que iban a bombardear a Pearl Harbor. Y guardaron el mensaje, el famoso código púrpura, así se le denominó. Esperaron que lo bombardearan y le decretaron la guerra para ir a la guerra. Todo el mundo sabe el papel, ¿verdad?, que Richard Nixon jugó también en su proceso de reelección, con la famosa doctrina Nixon. Después lo hizo también Truman, lo hizo Eisenhower. Pero los casos más emblemáticos de este proceso como arma electoral son los casos de Bush padre y Bush hijo. John Sununu era el asesor principal de Bush padre y también era jefe de gabinete de la Casa Blanca. Y Sununu dijo cuando Bush invadió, ¿verdad?, la famosa tormenta del desierto en Medio Oriente, dijo que una guerra rápida y efectiva para un presidente en reelección es, políticamente hablando, oro en polvo para ellos. Sí. Oigan bien, lo que estoy diciendo. Oro en polvo. Es bueno que ustedes sepan que en 2003, todo el mundo sabe lo que pasó con la famosa invasión de Irak, también en el proceso de reelección de Bush hijo, pues Karl Rove, que fue quien convirtió en presidente a Bush padre y después dirigió la reelección de Bush hijo, Karl Rove fue el que orquestó que Estados Unidos invadiera Irak, para que ustedes sepan. Y entonces, después se le preguntó en un programa si ellos estaban tan convencidos de que no había eso, ¿por qué invadieron ese país? Si no existía la posibilidad de que, aunque no tuvieran armas nucleares, tuvieran armas poderosas y les respondieran y se vieran entonces la obligación de tirar un arma nuclear y acabar con ese país en Irak. Y él simplemente dijo, bueno, son de los riesgos que se corren cuando se busca ganar una candidatura. Así, descaradamente, ¿verdad? Que lo claro se puede decir ahora, que este ataque a Irán puede decirse como el lanzamiento de la campaña. Recuerden ustedes que estaban buscando a Osama Bin Laden desde el año 2001. Sí. Y casualmente, por casualidad, como decía Tres Patines, una casualidad tan coincidente, de que apareció en 2011 cuando se estaba reeligiendo Obama. O sea, en el propio proceso de reelección de Obama fue que mataron a Bin Laden, supuestamente. Entonces, todo eso ha pasado siempre como un arma. ¿Por qué? ¿Por qué Donald Trump hace esto sin necesitarlo? Miren, para mí es un arma política muy inteligente la que la ha hecho. Obviamente, hay que decirlo, estamos en presencia de una violación a las normas de derecho internacional.
porque Estados Unidos e Irán no están en guerra oficialmente, ni siquiera estaban en un conflicto armado, sino que él bombardeó en un país inclusive en el que tiene una presencia militar de pacificación, no es para estar generando más conflicto, que es en Irak. Con esto Donald Trump automáticamente pues genera otras crispaciones entre los iraníes y Israel, que son enemigos en Medio Oriente. ¿Pero qué significa esto? Quienes son los más grandes cotizantes de las campañas electorales en Estados Unidos son los judíos, es bueno que usted lo sepa. Sheldon Adelson es uno de los principales activistas judíos y es el principal cotizante de la campaña de Donald Trump. Sheldon Adelson es socio personal de Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. Además, automáticamente esto obliga a este conflicto a Arabia Saudita a reforzar su seguridad. Arabia Saudita le compra a Estados Unidos $300 millones diarios en armas. Va a vender armas otra vez para volver a buscar el apoyo de esa clase conservadora que es la industria armamentística en Estados Unidos. Lo va a hacer. Y también los demócratas tienen un ala conservadora que siempre se ha puesto del lado de los presidentes cuando generan conflictos. Con esto él cohesiona también la estructura política en Estados Unidos. O sea, para mí es una jugada muy inteligente, aunque es también violatoria de los derechos, ¿verdad?, que han estado establecidos en el plano internacional. Pero aparentemente esa parte legal ha sido la menos discutida en todo este proceso. Fíjense inclusive que ayer la ONU, ¿verdad?, celebró que él le echara, ¿verdad?, un ramo de olivo a esta situación, y sin embargo la ONU lo que debió fue cuestionar el bombardeo, porque evidentemente estaba violando las normas. Sin embargo, lo que hizo fue celebrar que las aguas se calmaran, supuestamente porque ahora, digamos que se ha vuelto a encender un poco con el anuncio que acaba de hacer Canadá. El primer ministro canadiense acaba de anunciar, ustedes saben que se cayó un avión, ¿verdad? Sí. Murieron 176 personas. Canadá ha confirmado, bueno, según ellos ha confirmado que eso fue Irán, en el bombardeo, que cometieron un error y tumbaron este avión. A mí me cuesta mucho trabajo creer esto, primero, porque Canadá es socio estratégico de Estados Unidos, es lo primero. Y segundo, ¿cómo ustedes pueden asumir esto, que un país tire 22 misiles planificados, porque dijo el primer ministro de Irak que le habían informado que iban a bombardear, o sea, fue un ataque planificado, con 21 misiles no maten ni siquiera un mosquito, y con uno de ellos crea una situación como esta. Además, un país que tiene la capacidad de tumbar un dron que está arriba de un avión a 10.000 pies de altura, con esta precisión, ¿cómo puede cometer un error de niño como este? Es difícil creer. Hay un tema, y vuelvo al tema del Soleimán. Hago la pregunta, este señor que fue de las fuerzas élites, y hacer la comparación muy válida de lo que él dirigía, parecido como la CIA norteamericana, ¿no tendría él, igual que otras figuras que en un momento dado resultaron ser antagonistas de la política de Estados Unidos, también fueron formados militarmente en un momento de sus vidas por ellos? Miren, es importantísima esa pregunta. Casualmente, cuando se da el golpe de Estado a Mossadegh en 1953, hasta ese momento Estados Unidos era visto como un amigo. Bueno que ustedes sepan que a pesar de que Irán está en Medio Oriente, Irán no es árabe, a pesar de ser musulmán. Irán es el antiguo imperio persa, para que ustedes sepan, ¿verdad? Los persas. Irán no es árabe. Entonces, Estados Unidos en ese momento no tenía la hegemonía en Medio Oriente que tenía hoy. Quien tenía esa hegemonía era Gran Bretaña desde la Primera Guerra Mundial y en menor medida pues los soviéticos. Entonces cuando Estados Unidos adquiere este resentimiento por parte de los iraníes, es cuando la Qabat, ¿verdad?, que era el servicio secreto, un servicio criminal del Shah Pahlavi, pues después se descubrió en 2013, lo hizo público la CIA, que quien orquestó, patrocinó y adiestró a ese servicio secreto a torturar, lo enseñó, fue precisamente la CIA. Entonces, en ese trayecto, todos esos militares que se convirtieron en criminales fueron formados exactamente por la CIA y por el Mossad de Israel. Por eso es importantísima esa pregunta, porque gran parte de lo que él aprendió, como mismo está pasando en Venezuela, por ejemplo, el ministro de Defensa de Venezuela fue formado en la Escuela de las Américas. En Panamá. En Panamá, ¿verdad? Entonces, eso ha estado pasando. El propio Saddam Hussein, en 1980, ¿quién apoyó a Estados Unidos? Inclusive le entregó armas químicas para que la desplegara en la guerra Irak e Irán. Fue a Saddam Hussein, al mismo que después, años más tarde, dijo que era un criminal de guerra y que había que matarlo. Y enemigo público número uno. Y lo apoyaron ellos, 8 años los apoyaron para pelear con Irán. Entonces, Estados Unidos, lo propio con Bin Laden. O sea, todas esas personas, el propio Noriega en Panamá, todas esas personas, lo que pasa es que cuando cambia el juego, que pasó en 1951, Mossadegh nacionalizó la industria petrolera para que Irán fuera el control de eso, ¿verdad?
que recibía solamente el 16% de las ganancias. Lo que es la British Company, antes era la Anglo-Iranian, era que dirigía ese petróleo de Irán. Ahí es que está el problema. Manuel Cruz, politólogo, vamos a pasar del conflicto Irán-Estados Unidos a la situación política de Venezuela. ¿Cómo se explica que con tanta facilidad Juan Guaidó y los demás miembros de la Asamblea, de los congresistas venezolanos legítimamente elegidos por el pueblo, Juan Guaidó pues constituido en presidente interino y reconocido por la sociedad internacional, recuperaran el control del Parlamento, es decir, de la Asamblea, con tanta facilidad, cuando pues Maduro mantiene un control del gobierno y los estamentos de seguridad, específicamente las Fuerzas Armadas y la policía que funciona allá? ¿Qué hay debajo de esta situación? Porque a mí no me convence, y todos vimos las imágenes, que ellos pudieran lograr esto pues con tanta facilidad. Algo hay detrás que uno no logra entender. Miren, yo pienso inclusive que no fue que lograra, yo pienso que fue un error táctico de Maduro tratar de meterse en eso, porque cuando se reiniciaron las conversaciones, no sé si ustedes recuerdan, que el propio Guaidó accedió a conversar, Maduro pues logró un punto importante, que fue que dividió a la oposición. El propio Parra que está ahí, la jugada más brillante que propio, había hecho Maduro en toda su ese gestión tiempo, fue esa. Entonces, ese propio Parra que está ahí, que se constituyó en presidente, ¿verdad?, de la Asamblea, por su cuenta, apoyado por madurismo. Entonces, yo no entiendo por qué accionar, ¿verdad?, estas imágenes, este hombre enfrentando a militares, volando una cerca del Parlamento para poder entrar, pues automáticamente lo que hizo fue volver a echarle leña al fuego, cuando ya tenía el partido dividido. Entonces, lo primero es que este Congreso, ¿verdad?, este Parlamento, que es unicameral, está compuesto por 167 parlamentarios, hay que decir la verdad, o sea, Guaidó tiene mayoría todavía en la actualidad. Hay un grupo que ya, incluyendo ese Parra, ha estado, ¿verdad?, de alguna forma sintiendo de Guaidó, porque lo consideran que no tiene liderazgo suficiente para ese proceso que ellos están reclamando, de ese cambio. Y es verdad que no lo tiene, o sea, Guaidó, hasta que Estados Unidos le brinde el apoyo, era un tipo prácticamente desconocido. No tiene raíces en el pueblo venezolano. Entonces, esta jugada que hizo Maduro, no la entiendo. Pero a mí también me llamó poderosamente la atención en este proceso el papel que jugó la República Dominicana. No sé si ustedes vieron que inmediatamente el canciller pues emitió una nota de prensa, ¿verdad?, informando que estaba cuestionando este proceso. Y yo he dicho, ¿por qué? Primero, el único país del mundo que hizo eso fue República Dominicana. Y segundo, yo he dicho, las relaciones internacionales tienen tres características fundamentales. Una es que hay que aprovechar la oportunidad. Otra es ver el signo de los tiempos. Y por último, usted no tiene que andar en las relaciones internacionales haciéndose el gracioso con nadie. Las relaciones internacionales son, como ha dicho el propio Estados Unidos, para beneficiarse. No es tener amigos, es para sacarle provecho. Entonces pregunto yo, ¿qué gana República Dominicana con estar inmerso en ese proceso? Nada. Entonces, si tú no vas a ganar nada en ese proceso, simple y llanamente, como las relaciones internacionales se alimentan de doctrina, yo me acojo a la doctrina Estrada, como hace México, yo no intervengo en asuntos internos de ningún país. Fíjate que ni siquiera hemos sacado de aquí al ex embajador, cuando desconocemos al gobierno de Maduro. Entonces, si tú ni siquiera has declarado a ese embajador persona no grata, no te metas en eso y deja ese problema que no es tuyo. Y con la rapidez del tiempo, o sea, se da el hecho, la cuestión de horas, cuando en otros conflictos parecidos o similares no había fijado posición. Pero que era parte de lo que se le decía, o sea, ni siquiera que se acogiera o no la doctrina, o sea, no había fijado posición, y aquí en cuestión de horas se destapa con esta. Además, el elemento más importante para mí es el siguiente, miren, las relaciones internacionales, independientemente de las ideas que uno tenga, la realidad de los países y su historia, pues determina en gran medida lo que usted va a hacer. Por ejemplo, si yo todos los días salgo en la Francia, ¿verdad?, voy a la mezquita a congregarme, que ahí está, y todo el mundo ve que soy musulmán, sería ilógico que el presidente me nombrara a mí embajador plenipotenciario en Israel. Imposible, ¿verdad que sí? Entonces, si tú tienes una realidad que es Haití,
y que constantemente tenemos problemas con nuestros hermanos haitianos. Y casualmente esos mismos países con los que tú te has alineado ahora para enfrentar a Maduro, cada vez que tenemos una situación conflictiva con Haití, en vez de ayudarnos a nosotros, cogen para allá que tú haces haciendo causa común con esa gente. Si mañana cuando venga el problema, tú sabes que nos van a enfrentar. Recuerden ustedes lo que pasó en enero del 2014 en Cuba, en la cumbre de la CELAC, Sí. que el presidente tuvo que enfrentar abiertamente al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, y fue aplaudido por esto. Y recuerdo sus palabras, les dijo: es inaceptable que ustedes quieran meterse en asuntos internos de la República Dominicana, acusándonos nosotros de violadores de derechos humanos. Entonces, si es inaceptable meterse, y es así que debe ser, ¿por qué nosotros bailar en asuntos internos de otros países? Hay un aspecto que me gustaría, Manuel, usted ya, bueno, ya usted medio abordó el tema, el caso Haití. El caso Haití, que es como el cuento de nunca acabar en cuanto a las crisis que se dan. Primero, por una ausencia de una contraparte con quien puedas negociar, porque el ejercicio del poder en Haití está asignado por el caos, el desorden y el vacío de poder en sí mismo. Entonces, ¿cuál entiende usted que va a ser el marco? ¿O seguiremos jugando ¿cómo se llama este animal que esconde la cabeza? El avestruz, que esconde la cabeza para no ver la situación, y nos mantenemos con la cháchara, que si el mercado, no mercado, que si el muro o no el muro? Mire, yo he dicho que el tema haitiano, primero, nunca nosotros lo hemos enfrentado con responsabilidad. Alguien me decía ayer, me estaba hablando de los éxitos, ¿verdad?, que yo considero que ha hecho una muy buena gestión el actual canciller de la República, y yo le decía: mira, yo no la considero excelente, sino buena. ¿Por qué no excelente si hemos llegado a lugares donde no pensábamos llegar? Digo, porque ustedes se olvidan que Haití es otro país. Y tú nunca puedes valorar de excelente una gestión de un canciller cuando le ha dado la espalda al problema haitiano. Eso es otro país, aunque esté compartiendo la misma isla que nosotros. Entonces, el problema ha estado radicado en que nosotros seguimos hoy en el siglo XXI actuando frente a Haití, amparado en nuestra historia sociológica y desde el punto de vista de los conflictos que hemos tenido con ellos. Esa gente que está ahí no fueron quienes nos enfrentaron a nosotros, no fueron quienes nos invadieron a nosotros, no fueron ellos, ni quizás ni sus descendientes. Ahora, la realidad nuestra con Haití hoy de carácter geopolítico, no es sociológica. Mire, yo recuerdo que Domínguez Brito, cuando fue ministro de Medio Ambiente, la única cosa más importante de todo lo que hizo ahí fue afirmar que Haití en los próximos años se iba a quedar sin agua. Señores, ¿qué ustedes creen que va a hacer el pueblo haitiano si el pueblo haitiano se queda sin agua? Frontera débil, cercanía territorial, mayor poder adquisitivo. O sea, todas las características están dadas, normativas con debilidad. Todas las características están dadas para que vengan aquí. No se van a dejar morir. Entonces, para que tengan una idea de lo que yo estoy hablando, señores, Haití es 27.750 kilómetros cuadrados. Y de eso solamente tiene 190 kilómetros de agua. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de que eso es el río Sama y un poquito más. Pero como Haití, ¿verdad?, erosionó su tierra para carbón y tiene el 98% de sus árboles no son originarios, en Haití no llueve, señores. No. Ustedes pueden ir al Altibonito, ahí se van a bañar y no le va a dar al pecho el agua. Y es el río más importante que tiene. Entonces, con esa característica, nosotros tenemos que ponerle frente a los influjos geopolíticos con Haití. Si seguimos en la relación de que son negros, de que no tienen educación, de que dañan todo, de que nos invadieron, ese no es el problema. O sea, la realidad nuestra es que compartimos un mercado con ellos, que es el único socio comercial con el que tenemos un superávit en nuestra balanza. O sea, nosotros le vendemos a Haití más de $1.000 millones cada año, que no lo hacemos con ningún otro país. Pero es un mercado muchas veces no regularizado. Que es informal, evidentemente. Evidentemente que sí, informal. Porque eso allí no se sabe cómo amanece un día y cómo amanece otro día. Ahora, la realidad es que esas personas están ahí, que ese país está ahí. Yo pienso que debe venir una actitud responsable ya y una voluntad política manifiesta para de alguna forma, no se va a resolver el problema, pero por lo menos mitigar, que hayan cosas claras entre un país y el otro. Manuel Cruz, se nos agotó el tiempo ¡Qué previsto rápido! para esta audiencia, pero antes de irnos, hay una pregunta obligada, que con su sagacidad sabemos que la va a responder con precisión. Otros colegas suyos han catalogado como un error táctico, otros estratégico inclusive, la alianza municipal, congresual, pues sostenida
entre el PRM, la Fuerza del Pueblo, con los disidentes del PLD, los que se marcharon del Frente Colonial a la cabeza, e inclusive hay otros partidos, incluyendo el Partido Reformista. Entienden ellos, entre ellos Rosario Espinal, que esto ha estado afectando la imagen del PRM e incluso el posicionamiento de Luis Abinader de cara a mayo. Su posición al respecto. Miren, el diseño más absurdo que yo he visto en mi vida entera ha sido la división de esas elecciones. Eso, de verdad, miren. No acaba con la raza. Eso es un desconcierto profuso lo que estamos viendo ahí nosotros. Miren, ahí hay un estado de locura tal, esta mañana yo lo analizaba con unos compañeros, que hay partidos, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo y el PRM, ¿verdad? Están aliados ahora en lo municipal, en algunas demarcaciones, pero no están aliados para el tema presidencial y congresional. Eso significa que tú ahora tienes que ayudarme a mí para que yo sea alcalde en tu demarcación y a las 6 de la tarde, cuando cierre el colegio electoral, ya yo estoy trabajando para sacarte a ti de la senaduría. Oigan lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, fíjense ahora lo que acaba de hacer la Junta, que es una cosa también irracional. Si el espíritu del legislador quedó plasmado en una decisión del Tribunal Constitucional correcta de eliminar el arrastre para los legisladores, pero por Dios, yo siempre he dicho que la madre de toda la ciencia debe ser la lógica. ¿Cómo tú vas a exponer ahora a revertir lo que existía antes a que sean los regidores ahora los que elijan los alcaldes? Así es. O sea, pero ven acá, ¿quién ha dicho que porque yo tenga algún sentimiento o alguna relación de amistad o de valoración por el trabajo de algún regidor, significa eso que yo quiero votar por ese alcalde? Imposible. Fíjense que ni siquiera la cara de los alcaldes va a estar en la boleta. ¿Cómo? No va a estar. Con tú votar por el regidor, ya tú estás votando por ese alcalde. Un momentico, porque me declaro aquí ignorante en ese aspecto. No. Usted está diciendo que el rostro del alcalde no va a estar en la boleta. El diseño que ha presentado la Junta es para que estén las caras de los regidores. Solamente. Además de eso, sí. Además de eso, también hay otro problema. Y es que habrá demarcaciones en las que se va a utilizar el voto automatizado. Eso es otro disparate. Y en la misma provincia, quizás en un distrito municipal o en un municipio de esa provincia, pues entonces van a utilizar la boleta. Es para dejar todo el mundo contento. Es un Bueno, desconcierto. a 37 días de las elecciones. Evidentemente, yo pienso que le va a beneficiar, Mire, sin duda alguna, al PLD. Tiene mejor posicionamiento en el tema municipal, sin duda alguna que lo tiene. Yo pienso que va a salir el más beneficiado de este desconcierto. mire, su participación en términos personales ha sido tan interesante que lo Muchas obliga gracias. no solamente a salir absuelto, sino a una próxima visita a este tribunal. Muchas gracias. Un inmenso placer haberle Mío. conocido, Manuel Cruz, politólogo que nos acompaña. Vamos ahora a un otro contacto con nuestros auspiciadores, los responsables que estemos aquí. Y cuando regresemos, más contenido en este tu espacio del Tribunal de la Tarde.